Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Si tú me dijeras, yo quiero experimentar a Dios, quiero que Él se mueva en mí, quiero conocer su presencia, su provisión y su poder en mi vida. Si eso te describiera a ti, yo te respondería que el Salmo 25 es lo que necesitas. El Salmo 25 es el salmo perfecto para enseñarnos numerosos principios sobre cómo vivir, pensar y comportarnos de tal manera que Dios se involucre activamente en nuestra vida, por muchos propósitos diferentes. Obviamente uno es el de vivir en libertad. Pero no solo para ser libre de aquellos que te atacan o de aquellos que quieren dañarte, sino también aprender verdades espirituales de modo que puedas hacer aquello que agrada a Dios. Entendamos que existe una relación entre esas dos cosas. Cuando quieres agradar a Dios, cumplir sus propósitos, el enemigo lo nota. Ese deseo que tienes de caminar en obediencia con Dios provoca que aparezcas en el radar del enemigo. Cuando caminas en obediencia, el enemigo te atacará. Pero es solo cuando aprendemos lo que este salmo nos enseña que podremos perseverar en victoria, caminando y llevando a cabo, y esto es lo más importante, aquello que agrada a Dios. Si tú haces que tu objetivo sea agradar a Dios, descubrirás que tu vida tiene significado. Vas a experimentar la obra de Dios en tu vida. Él se moverá, tendrás la seguridad de su actividad diaria en tu vida y conocerás su ayuda día tras día. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al Salmo 25. Es un salmo más largo que los que hemos venido estudiando, pero está lleno de mensajes y de principios bíblicos, verdades que debemos aplicar a nuestra vida cuando nos encontremos en situaciones similares para que podamos salir de ellas en victoria. ¿Y qué significa eso? Cumpliendo los propósitos de Dios. Comencemos. Lo primero que vemos es que este salmo es de David. Todo lo que dice es Ley David, que en este caso significa de David. Él es el autor del Salmo 25. David habla, y habla personalmente. Habla desde su corazón. Habla de experiencias que él ha tenido, y él conoce la liberación de Dios, la fidelidad de Dios, la provisión de Dios en su vida. Por lo tanto, debido a eso, David es una gran fuente de conocimiento espiritual, para que podamos, una vez más, ser individuos que vencen los ataques del enemigo. David dice, a ti, oh Señor, mi alma levanto. Bien, este es un modismo que significa que David está tomando una decisión. Cuando dice que él levanta su alma al Señor, lo que está diciendo es esto: me estoy colocando bajo tu autoridad. Allí es cuando se manifiesta el inicio de la espiritualidad en tu vida. Hasta que no te sometas a su autoridad,
colocando todo de ti, la misma esencia de tu vida, todos tus recursos, todo lo que tienes. Hasta que no los traigas bajo su autoridad, no vas a crecer espiritualmente. No habrá una actividad espiritual placentera en la cual estés participando. Así que primero y principal, David dice estas palabras: a ti, oh Señor, mi alma levanto. Verso 2. Entonces, habla de Dios, no de una manera distante, sino muy personalmente. Él dice: Dios mío, en ti he confiado. Y lo que comunican aquí estas palabras de David no trata simplemente de confiar en Dios de vez en cuando. No solamente cuando tiene un problema que lo obliga a depender de Él y busca su ayuda, sino que lo que esto indica es una consistencia. Esta era la norma en la vida de David. Ahora, ¿falló alguna vez David? Sí, falló. Pero consistentemente la norma para David en toda situación era confiar en Dios, creer en Él, querer y desear el mover de Dios en su vida para que David pudiera ser impulsado hacia adelante en las cosas de Dios, en la senda de Dios. Así que dice: Dios mío, en ti he confiado. Y luego dice un constructo negativo: yo no seré avergonzado. Esto habla de un deseo. Y vemos algo. Hay una conexión en este pasaje entre confiar en Dios y no ser avergonzado. La alternativa, aunque no siempre la alternativa es cierta, pero en este caso lo es. Y lo que quiero decir es que cuando dejo de confiar en Él, cuando no actúo en lealtad al plan de Dios, cuando no demuestro fidelidad a su palabra, el resultado de esto siempre será la vergüenza. Puede que no ocurra de inmediato, puede que no la experimentemos mañana o la próxima semana, pero cuando dejamos de confiar en Dios, nos estamos moviendo hacia una experiencia de vergüenza. Y la vergüenza, en este contexto, no es lo que queremos experimentar. Es una experiencia que es muy humillante de una manera negativa, lo que significa que en lugar de humillarnos a nosotros mismos y ser acercados a Dios, cuando somos avergonzados, el resultado de eso es que nos sentiremos más distantes de Dios, nos sentiremos indignos y, de hecho, nos alejaremos de donde deberíamos estar. Así que David dice: en ti he confiado y no seré, es una afirmación, yo no seré avergonzado. Luego dice: mis enemigos no se alegrarán de mí. Bien, David tiene enemigos y entiende algo. Cuando le dices que sí a Dios, te estás volviendo enemigo de este mundo y de los que pertenecen a él, y del príncipe de este mundo, a quien conocemos como el enemigo, Hasatán, Satanás, el diablo, y todos sus recursos demoníacos. Así que David entiende esto. Yo confío en Dios. Por lo tanto, no seré avergonzado. Y dice, como una afirmación, él dice: mis enemigos no se regocijarán sobre mí. Es decir, sus propósitos, sus objetivos, no se cumplirán en mi vida. Ellos van a fracasar. Y yo voy a ser algo que muchas veces se refiere a la congregación de los redimidos. Y eso es que vamos a ser vencedores. Esto lo digo con frecuencia. Con el fin de ser vencedores, tiene que existir algo que es necesario vencer. Esto implica que vamos a tener problemas, dificultades, vamos a experimentar el ataque del enemigo. Así que no te sorprendas por eso. No dejes que eso te haga derrumbar
y que lo veas como una experiencia incorrecta o que solo te pasa a ti. No, cuando caminamos en obediencia, nos convertimos automáticamente en blancos para el enemigo. Luego dice en el verso 3, también todos. Ahora, esta palabra gam, que significa también, es muy importante, porque su propósito es informar al lector que la experiencia de David no es algo único. No debemos concluir, bueno, es que esto le fue a David, porque verdaderamente David era un tipo especial. Dios actuaba de manera distinta con David. Eso no es lo que David está revelando. Él dice, lo que yo he experimentado, esta seguridad que yo tengo de que mis enemigos no se alegrarán de mí, de que no seré avergonzado, David dice, también todos. Eso significa todo creyente, todo aquel que sea lo suficientemente sabio como para tomar estos principios que David está revelando en este salmo y aplicarlos constantemente en su vida, no solamente de vez en cuando, sino que se conviertan en el fundamento de su vida. Estos principios piadosos, que vivamos conforme a ellos. Estos principios fomentarán la actividad divina en nuestra vida, pues nos estamos sometiendo a leyes espirituales. Así que dice David en el verso 3, también todos, y aquí habla de aquellos que, y algunas Biblias dicen, esperan en ti, pero en realidad es la palabra para esperanza. De nuevo, hay una relación entre tener expectativas y la esperanza. Son dos cosas muy vinculadas entre sí, pero en general, hay dos palabras hebreas distintas. Una es esperar con expectativa y la otra específicamente habla de una esperanza. Y esta es la palabra más exactamente traducida y es de donde obtenemos el sustantivo hebreo tikva, que significa esperanza. Así que dice, también todos, sin exclusiones, sin excepciones, todos aquellos cuya esperanza está en ti, una vez más dice, no serán avergonzados. Algunos lo ponen como una petición, que no sean avergonzados, pero eso no es lo que dice. Yo no veo en el hebreo original que se transmita ese sentido en la expresión. Vemos algo muy diferente. Vemos seguridad. Por eso dice, no serán avergonzados aquellos que esperan en ti. ¿Quiénes sí serán avergonzados? Dice, los que son traidores. Aquellos que actúan de manera indebida con otros. Y esta palabra se relaciona con alguien que no es fiel, que no se comporta de acuerdo con la fidelidad de vida. Es una persona que dice algo y deliberadamente apuñala por la espalda al otro con un acto traicionero. Una acción que no surge de la lealtad. Esos son los que, dice él, serán avergonzados. Y hay otro adjetivo con eso. Los que traicionan, los que actúan traicioneramente, y luego la palabra rikam, que significa en vano o para nada. La implicación es que no es que se comporten de una manera desleal por algún motivo o algún incentivo, sino que esta simplemente es su naturaleza. Ellos sienten placer, básicamente, en provocar la caída de los demás, actuando de una manera que genere tristeza y desesperación en otras personas. Estas personas tienen lo que llamaría yo una influencia demoníaca, un carácter satánico. Porque como hemos aprendido, Satanás significa adversario. Él trae adversidad a la vida de las personas. ¿Y qué quiere lograr principalmente cuando trabaja? Y déjame decirte algo. Satanás es diligente, es un trabajador incansable y hará todo lo que esté a su alcance para traer adversidad a la vida del creyente. ¿Y qué obtiene él a cambio? La satisfacción de ver a otros sufrir. ¿Cuán malvado y retorcido es eso? Pero
Así es su naturaleza. Por lo tanto, aquellas personas que se comportan de esa misma manera, que sienten placer ante el dolor, la tristeza, la desgracia de otros, aun si ellos son la causa de esto, aquellos que sienten placer por eso, ciertamente llegará el día en el que experimentarán la vergüenza. Verso 4. En contraste con eso, David dice, «Tus caminos, oh Señor, házmelos saber». David quiere conocer los caminos del Señor. ¿Por qué? Obviamente, para poder caminar en ellos, para comportarse de acuerdo con esta revelación. Y vean esto con claridad. Lo que David está buscando es, en efecto, revelación. Por eso es tan importante que hagamos exactamente eso, que vivamos con la expectativa de que Dios, que siempre es fiel, cuando seguimos sus principios, por esa obediencia, Dios traerá una mayor revelación a nuestra vida. ¿Significa eso que va a haber más escritura? No. Lo que significa es esto, que vamos a entender mejor la escritura. Vamos a incrementar nuestra capacidad de percibir la revelación de Dios en su palabra. Y vamos a experimentar algo que en hebreo se dice Hashgaha Pratit, que significa supervisión personal, si lo traducimos literalmente. Probablemente como un diccionario traduciría Hashgaha Pratit sería como providencia, la providencia de Dios. Es decir, que Dios va a obrar personalmente para dirigirme o dirigir las cosas a mi alrededor para mi beneficio. Y mi beneficio siempre se encuentra en la voluntad de Dios. Así que Él me mantendrá en su voluntad. Y eso es lo que David está pidiendo. ¿No es así? Verso 4. Tus caminos, oh Señor, házmelos saber. Y luego tenemos un sinónimo de caminos. Podríamos traducirlo como sendas. Y tus sendas, dice, enséñame. Las preguntas que debes hacerte son simplemente estas. ¿Soy alguien enseñable? ¿Realmente quiero conocer los caminos del Señor? ¿Realmente me interesa seguirle? Conociendo su camino, sus sendas, ¿quiero tomar ese viaje, esa dirección y ese rumbo para mi vida? Muchas personas, lamentablemente, no quieren eso. Y admito que esto es algo fundamental a lo que sigo regresando porque la gente tropieza. Hay tanta falsedad. Y seré más preciso. Hay tanta falsa doctrina de que Dios está allí para bendecir tus planes. No es verdad. A Dios no le interesan tus planes, tus caminos para tu vida. A Él le interesan sus caminos. Por eso es tan importante que notemos estas dos palabras, drajeja, tus caminos, y también orjoteja, tus sendas. Le pertenecen a Él. Debemos poner a un lado nuestros caminos y nuestras rutas para andar en sus sendas y en sus caminos. Verso 5. De nuevo usa esta misma palabra para caminos, pero en la forma verbal. Podríamos traducirlo como guiar. Teníamos el sustantivo camino y cuando lo convertimos en verbo, significa guiar a alguien en el camino. Y eso es lo que David está pidiendo. Así que en el verso 5 dice, guíame o dirígeme en tu verdad. Aquí vemos un grandioso mensaje, un principio bíblico. El camino de Dios, sus sendas, sus rutas, aquellas cosas en las que somos llamados a caminar, siempre están relacionadas con su verdad. Ahora, hay un gran problema, y me refiero a que la gente habla de mi verdad o tu verdad, y hacen de la verdad algo muy subjetivo, pero no lo es. La verdad es la verdad de Dios. Solo hay una fuente de ella. Esa fuente es Dios, y solo hay un lugar donde encontrarla y es a través de su palabra. Por lo tanto, algo que no esté claramente fundamentado en la palabra de Dios, si alguien te está dando un consejo y no puede mostrarte
que la base de ese consejo es la palabra de Dios, ese no es un consejero al que yo escucharía. No pienses que esa persona está recibiendo una revelación especial de Dios, porque no es verdad. Dios sí puede dar revelación. Él puede revelar verdad profética a una persona, pero siempre va a estar de acuerdo con la palabra de Dios. Siempre estará respaldada por la Biblia. Ten mucho cuidado con estos individuos que hablan de revelaciones especiales. David está diciendo aquí, una vez más, guíame en tu verdad y enséñame. El orden de las palabras en la Biblia es importante, porque aquí dice que cuando estamos caminando en su camino, que ese andar también será una fuente de conocimiento, una fuente de revelación. Mientras avanzamos en la senda de Dios, caminando con Él en sus objetivos, vamos a descubrir que en medio de eso, Dios nos enseñará. Luego dice, en la segunda parte del verso 5, porque tú, refiriéndose a Dios, y noten cómo habla de Dios aquí, el Dios de mi salvación. Nuevamente, si tú, y literalmente podríamos pasar horas y horas en este salmo, enfatizando el paralelismo, los matices de la poesía hebrea, que nos enseñan tanto al identificar cuál texto corresponde con cuál. Y una de las cosas que vemos aquí es que hay una relación basada en las palabras, en la gramática y en el orden. Hay una relación, no te lo pierdas, entre la verdad y la salvación. Y si no estamos abrazando la verdad de Dios, que es la única verdad, y cuidado, porque hay mucho que pretende ser verdad y no lo es. Satanás es el padre de la mentira, y por lo tanto, él dice, oh, ¿esa es la verdad? No creas eso. Esto está bien, puedes hacerlo y salirte con la tuya. Puedes tener todo lo que quieras. Todas estas son distorsiones, mentiras y tergiversaciones, cosas totalmente en conflicto con la palabra de Dios. A Satanás no le importa. Él dirá cualquier cosa para engañarte. Y aquí está el problema. Si somos susceptibles, es decir, yo quiero mi voluntad, y yo solo quiero que alguien me diga, que alguien me confirme que esto está bien. Muy frecuentemente escucho a gente que solo quiere ser afirmada en sus planes. Y lo triste es que no están interesados en la verdad. Se enojan si les dices, lo siento, pero eso es una violación. Tal como Juan el Bautista, cuando le dijo a aquel gobernante impío, no te es lícito tener a esta mujer como esposa. Ella, para ti, te es prohibida. Él estaba diciendo la verdad, y eso produjo una gran enemistad, e incluso le causó la muerte, causó su decapitación. ¿Por qué? Porque sus palabras no complacían lo que el hombre quería oír. Cuidado con esos individuos que están tan preocupados por obtener la afirmación de la sociedad y de los demás. Y hay muchos individuos que se hacen llamar maestros de la Biblia, ya sean pastores, conferencistas o autores. Y ¿sabes qué más veo? Veo a muchas personas que pretenden ser líderes espirituales, pero cuando revisas sus credenciales, no tienen ninguna. Si son autores es porque autopublicaron algo, y eso está bien. Puede que sea un buen libro, pero no tienen credenciales académicas. No han sido educados en cómo estudiar la palabra de Dios. Muy frecuentemente escucho esto. La gente viene creyendo que ha descubierto un asunto que debe ser resuelto, debatido, estudiado, etc. Y lo que no se dan cuenta es que los padres de la fe ya han discutido sobre eso. Ha habido concilios al respecto,
que ese no es un tema nuevo. Será nuevo para ellos, pero es porque no han sido educados en los asuntos de la fe. Estamos viviendo en una sociedad que está ciega ante la verdad de Dios. Y a algunas personas les gusta esa ceguera porque les da el falso sentido de que pueden hacer lo que quieran. Seguimos leyendo. Pero tú eres el Dios de mi salvación, y en ti, esto es enfático en el texto, en ti, se repite la palabra, en ti he esperado. Es la palabra ki viti. En ti he puesto mi esperanza todo el día. Esto significa todo el día, pero también puede entenderse no solo como todo este día, sino que lo hago de manera constante. Ayer, el día anterior a ese, mañana, el día siguiente. David está hablando de una consistencia en su vida. Su relación con Dios no está prendida un día y apagada al día siguiente. Activa para esta situación, pero inactiva para aquella. David estaba totalmente comprometido con la verdad de Dios. Dios se había mostrado tan fiel con David que él lo llamaba el Dios de mi salvación. Y esa palabra salvación habla de victoria y liberación. Así que David tenía un historial de experimentar la liberación y la ayuda de Dios. Versículo 6. Acuérdate de tu misericordia, oh Señor, y de tu gracia. Es interesante porque, y lo he compartido antes, la palabra misericordia es rahamim y siempre está, siempre, en plural, al igual que la palabra vida cuando es sustantivo, hayim. Pero la palabra gesed puede estar en singular o en plural. Y aquí, porque son paralelas una con la otra, vemos que ambas están en plural. Así que dice, acuérdate de tus misericordias, oh Señor, y de tus gracias, en plural, hablando de la abundante gracia de Dios. La gracia dominante de Dios, la gracia de Dios que domina todas las cosas. Porque desde, y tenemos el término olam, desde la eternidad, dice literalmente, ellas son. Y cuando dice eternidad, en realidad esto es un adjetivo relacionado con el reino. Así que la misericordia de Dios y su gracia son abundantes, son dominantes y están relacionadas con la voluntad de Dios. Yo quiero la misericordia de Dios que usualmente se relaciona con su perdón. Dios, a pesar de que no lo merezco, sin embargo, porque es misericordioso, Él obra en mi vida y se mueve en mi vida. Por lo tanto, como resultado de recibir su misericordia, eso me posiciona para poder ser receptor de su gracia. Y la gracia de Dios produce un cambio. Verán, mientras la misericordia produce un cambio en mi relación con Dios, la gracia produce un cambio en mí. Ella trae regeneración y me transforma, de modo que me convierto en alguien comprometido con la voluntad de Dios. Así que cuando un creyente, un supuesto creyente, dice, «Oh, yo creo firmemente en la gracia de Dios, soy receptor de la gracia de Dios», pero no tiene ningún deseo de obedecer su voluntad, esa persona ha sido engañada, no ha entendido la gracia bíblica, ha creído en algo que es una distorsión de la Biblia. Así que dice, acuérdate. Esta palabra acuérdate probablemente me has oído decir que es la palabra liskor. Aquí está en imperativo, zahor, y siempre se relaciona con un pacto. David está diciendo, acuérdate, y está basado en una relación de pacto que le permite esperar la misericordia y la gracia de Dios. Y estas cosas son desde la eternidad, pero necesitamos ver la eternidad como una palabra de reino. Están conectadas con el reino de Dios.
Si no eres receptor de la misericordia y la gracia de Dios, no tendrás experiencia en el reino. Así que estas cosas son críticas para nosotros. Dice el verso 7, de los pecados de mi juventud y mis transgresiones, no te acuerdes. ¿Y sabes cómo puedo estar seguro de que Dios no recordará mis pecados juveniles ni mis transgresiones? Porque estoy en una relación de nuevo pacto. Y parte de ese nuevo pacto, del cual leemos en Jeremías capítulo 31 y en Hebreos capítulo 8, es que Dios no los recordará. Él está obligado a olvidar mis pecados, mis rebeliones. Él dice, no me acordaré de ellos. La palabra recordar produce actividad, produce una respuesta. Queremos que Dios recuerde su pacto porque ese pacto obliga a Dios. Y estoy eligiendo mis palabras con mucho cuidado. Este pacto obliga a Dios a actuar y comportarse de acuerdo con lo que Él ha prometido, con lo que Él ha pactado en ese acuerdo de pacto. En el nuevo pacto, Dios se ha obligado a sí mismo. Él lo eligió así. Él es el creador del pacto. Y Él dice, he decidido no recordar sus pecados. Cualquiera que esté en una relación de nuevo pacto por la gracia de Dios, quien ha experimentado la misericordia de Dios por medio del Salvador, el Mesías Yeshua, esa persona no va a ver el juicio de Dios en relación con sus pecados. Ese juicio fue cumplido ya. ¿Cuándo? En la cruz. Ahora, estoy hablando de esto desde un punto de vista eterno. Obviamente, si aún como creyente yo peco, puede haber consecuencias humanas y también puede haber efectos espirituales, pero esos pecados, una vez que están bajo la sangre del Mesías, una vez que entro en ese pacto, no van a impedirme experimentar a Dios y al Rey de Reyes en su reino. Así que leemos en este pasaje, acuérdate de tu misericordia y de tu gracia, porque ellas son del reino, podríamos decir. De los pecados de mi juventud, no te acuerdes, ni de mis transgresiones. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, tú. Ese tú es Dios y está al final de la oración para darle énfasis. En 3 ocasiones vemos a David usando la palabra acuérdate. David está seguro de estas cosas. No son una esperanza vaga como decir ojalá. Él tiene seguridad porque todo esto está arraigado en las promesas de pacto de Dios. Así que dice, conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, tú. Y luego dice, por causa de tu bondad, esa es la palabra tov. Aquí la tenemos en forma tuv, por causa de tu bondad, oh Señor. Ahora, ¿qué significa tu bondad? Bueno, esta palabra está relacionada con la voluntad de Dios. Así que David está diciendo, ten misericordia de mí, extiéndeme tu gracia. Tú me librarás, no recordarás mis rebeliones ni los pecados de mi juventud. Pero acuérdate de la gracia, y ¿qué hemos comentado? Que la gracia está atada a la voluntad de Dios. David reconoce esto cuando dice en este pasaje, a causa de tu bondad, que está relacionada con tu voluntad. Oh Señor, verso 8. Bueno, esta misma palabra, bueno y recto, oh Señor. Él está diciendo que Dios se preocupa por lo que es bueno, o sea, por lo que es conforme a su plan, y por lo que es recto. Y eso describe la voluntad de Dios. Es buena, es recta y dice, por tanto, Él enseñará. Esto es muy importante. Dios enseñará a los pecadores. Eso somos tú y yo. Él enseñará a los pecadores, ¿dónde? Noten lo que dice. En su camino. Bien, debemos entender esto de 2 maneras que no se excluyen una a la otra, sino que ambas pueden ser igualmente correctas. Esto es lo que está diciendo el texto.
una visión, e insisto, creo que ambas posiciones son correctas por igual. Ambas resumen la experiencia. Cuando yo, como pecador, experimento el perdón de Dios, su misericordia, su gracia, cuando aplico su verdad a mi vida, esa verdad me impulsa, me posiciona en la voluntad de Dios, en su camino. Así que Dios me enseñará su camino, cuál es su deseo, cuál es su voluntad, cuáles son sus mandamientos, y luego, en su voluntad, también nos enseñará mientras avanzamos en su voluntad, en obediencia. Esa obediencia llega a ser también una fuente de revelación. Versículo 9. Dice aquí, la misma palabra, guíame. Él guiará a los humildes en juicio. Bien, este juicio es una palabra de perspectiva, un término que habla de tomar decisiones correctas. No hace mucho, conversábamos con unos queridos amigos y dijeron algo que realmente resonó tanto en mi esposa como en mí. Lo que ellos decían era que era muy raro encontrar creyentes que tengan discernimiento hoy en día. Y tenían razón, porque honestamente no estamos aplicando principios bíblicos a nuestra vida. Y cuando fallamos en eso, no tenemos discernimiento. Así que leemos en este pasaje, verso 9, dice, a los humildes guiará, los dirigirá en el juicio. Y además dice, y enseñará a los humildes su camino. Así que antes dijimos que debemos estar en su camino. ¿Y cómo lo encontramos? Con un principio fundamental de la espiritualidad, que es la humildad. Si no somos humildes, eso obstaculizará el ministerio, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El orgullo le dice no a la revelación de Dios. Cuando caminamos y nos conducimos con orgullo, Dios no nos dará revelación. Vamos a quedarnos solos. El orgullo nos aísla, pero la humildad, ¿qué hace? Dice aquí, la humildad produce que Dios me dirija para tomar decisiones correctas, para tener juicio, tener el discernimiento apropiado. Él enseñará a los humildes su camino. Verso 10. Todas tus sendas, oh Señor, son gracia y verdad. ¿No es maravilloso? Todas las sendas de Dios. Y esta es la palabra para sendas. Recuerden que tenemos la palabra oraj y derech. Esta es la palabra oraj en plural. Todas tus sendas, oh Señor, son gracia y verdad. Para los que guardan tu pacto y tus estatutos. Lo que está diciendo aquí es esto. Es la gracia y la verdad lo que me lleva a ser alguien que quiere guardar su pacto y sus estatutos. La palabra literal aquí es testimonios, pero en realidad se refiere, de acuerdo con la mayoría de los eruditos, a los mandamientos de Dios. Así que este es el mensaje. Cuando estoy experimentando la gracia y la verdad, eso me llevará a ¿qué? Noten lo que dice. Me llevará a ser un guardador. La gracia y la verdad de Dios obran en mi vida para que yo sea un guardador de su pacto y de sus mandamientos. Verso 11. A causa de tu nombre, oh Señor, y nombre es sinónimo de carácter. Actuar de esta manera va a transformar mi carácter. Y si eres sabio, sabes que necesitas un cambio de carácter. Si estás casado, solo pregúntale a tu cónyuge, ¿necesito algún cambio en mi carácter? Y te aseguro que tu cónyuge lo afirmará, porque te conoce como realmente eres. Todos necesitamos un cambio de carácter. Espero que todos lo queramos, pero solo quererlo no lo produce. Esto viene, tal como dice aquí, a través de la gracia y la verdad. Siendo guardadores del pacto y de sus estatutos, sus mandamientos,
a causa de tu nombre, oh Señor. Seguimos avanzando. Conforme Dios nos hace crecer y nos enseña, nos daremos cuenta de que necesitamos perdón adicional. Por eso dice, y tú perdonarás mi iniquidad. ¿Por qué? Porque grande es Él. Esto habla de la grandeza de Dios, en misericordia, en perdón, extendiéndonos su gracia. Él es, y la palabra es Rab. Si decimos gracias y queremos decir muchas gracias, es Todá Rabá. Esta es la misma palabra Rabá, pero en masculino, Rab. Grande, en gran manera. Y Dios efectivamente nos perdona de una manera extremadamente grande. Esa es la promesa que está haciendo. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? De nuevo, ¿quién es aquel que teme al Señor? ¿Cuál es la evidencia de eso? Aquí lo dice. Él nos enseñará, o le enseñará a Él, el camino que Él escoge. Es muy importante entender esto correctamente. Lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando tenemos el temor del Señor, Dios nos enseñará. Él nos enseñará, como dice este pasaje, con el fin de que su camino, Él escoja. ¿Quién lo escoge? Aquel que teme a Dios. Así que es temer al Señor, darle la prioridad a Él, lo que hará que Dios me enseñe para que yo escoja su camino. Es solo a través de este proceso. Así que, si Dios no es importante para mí, si Él no es la prioridad en mi vida, Dios no va a ser mi maestro, y por lo tanto no escogeré su camino. Voy a escoger mi camino o voy a escoger el camino del enemigo, y voy a sucumbir a su tentación, a sus planes, sus artimañas, y en lugar de salir victorioso, lo que experimentaré será la vergüenza. Verso 13. Su alma, hablando del que teme al Señor, su alma habitará en la bondad. Y esta bondad se refiere a la voluntad de Dios. Así que su alma en la voluntad de Dios morará, habitará. Él hará que habite allí. ¿Dónde? En su voluntad, en la bondad de Dios. Asociemos la bondad de Dios con su voluntad. Si quieres experimentar la bondad de Dios, entra en su voluntad, y esto sucede al poner estos principios en práctica. Segunda parte del verso 13. Y su descendencia, es decir, si soy alguien que teme a Dios, Dios me va a enseñar sus caminos y voy a tomar decisiones sabias, decisiones de Dios. Eso me colocará en el centro de su voluntad. ¿Qué voy a recibir? Las promesas de Dios. Allí está mi esperanza, en sus promesas. Y esas promesas serán tan abundantes que afectarán también a mi descendencia, a la próxima generación. Es lo que dice aquí, que ellos también heredarán lo mismo. ¿Qué será? Y su descendencia heredará la tierra. Ahora, la tierra es la tierra prometida. La tierra, muchas veces cuando vemos este término en la Biblia, se relaciona con las promesas y el propósito de Dios. Verso 14. En hebreo dice Sod. Sod es un secreto. Así que el secreto del Señor es para los que le temen. Es simplemente otra manera de decir, la revelación se da a los que le temen. Y su pacto, Dios lo dará a conocer. Es literalmente lo que dice. Y su pacto, Él lo hará conocer. Los que temen al Señor serán aquellos que, según dice el texto, van a ser los que experimenten la revelación de Dios a través de sus secretos que van a ser dados a conocer. Y esta palabra para conocer es una palabra experiencial. Cuando dice dará a conocer su pacto,
Son sus promesas de pacto. Ellos las conocerán de una manera vivencial. Ellos cosecharán los beneficios de caminar en el temor del Señor. Verso 15. David vuelve y lo hace personal. Él dice, mis ojos están continuamente hacia el Señor. Lo estoy mirando a Él. Quiero agradarle. Quiero escucharlo. Quiero seguirle. Así que mis ojos siempre están hacia el Señor, porque Él, noten el beneficio, cuando Dios es mi prioridad, cuando miro hacia Él, Él pondrá mis pies, es decir, me librará. Él sacará mis pies de la red. El enemigo, ¿qué intenta hacer el enemigo? Él está tratando de capturarme. Él busca atraparme y llevarme al lugar donde Él quiere que esté. Tal como un animal era cazado, luego muerto y devorado, el enemigo quiere devorarte. Pero solamente Dios, solo Dios, su palabra, únicamente su revelación es lo que puede ser usado para traer su supervisión personal, su providencia a nuestra vida, con el fin de liberarnos de las trampas del enemigo. Y por eso dice David, ahora en el verso 16, vuélvete a mí, hablándole a Dios. Vuélvete a mí, ¿lo merezco? No. Por eso dice, ten gracia para conmigo, porque solo y afligido estoy. David ahora clama. Recuerda que él lo hace muy personal en esta sección. David ha sido herido. Ha sido lesionado por el enemigo. Y esa herida lo ha hecho ser capturado. Y él se da cuenta de que la única esperanza que tiene de ser liberado está en Dios. Y, por cierto, esta palabra cuando habla de liberar, de sacar mis pies de la red, es la palabra leotzi, y está relacionada con la redención. Es la misma palabra que se usó en el éxodo de Egipto cuando los hijos de Israel fueron sacados de la esclavitud. Ahora Dios está haciendo esto personalmente con David. David está solo y está herido. Ha sido afligido, pero Dios lo ayudará. Verso 17. Las angustias de mi corazón han aumentado. Es una palabra que significa ensanchar. Lo que David está diciendo es esto. A medida que mi corazón reflexiona, y el corazón es sinónimo de la mente, a medida que reflexiono sobre mi situación, las angustias, y está en plural muy significativo, abundantes angustias, se ensanchan a mi alrededor. Los problemas están aumentando. ¿Y qué dice David? Y de mis congojas. Y esta palabra para congojas también está en plural. De esas cosas que me acongojan, y usa aquí la misma palabra. Sácame. Libérame es el término leotzi, que se relaciona con la redención. Lo que David está diciendo es esto. Si no experimento tu redención, y redención implica propiedad, aquello que es redimido se convierte en posesión adquirida. Cuando decimos, Dios, libérame, rescátame, y lo queremos en el contexto de la redención, nos convertimos en posesión adquirida de Dios. Y como dice Pablo, ¿cuál es nuestra respuesta a eso? Queremos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, es decir, con nuestra existencia y con nuestros recursos, con cada cosa que tenemos y con la misma esencia de nuestra vida. Queremos poner todo bajo su autoridad para sus propósitos. Verso 18. David dice, mira, aún hablando con Dios, mira mis aflicciones y mi trabajo, mi labor. Y esta palabra para trabajo en este contexto se relaciona con sufrimiento y dolor. Así que David dice al Señor, mira mis aflicciones
y mi sufrimiento, y noten lo que dice, perdona. Es una palabra que significa levantar, pero muchas veces en la Biblia el perdón implica levantar de nosotros los pecados, remover nuestros pecados. Así que dice en el verso 18, sí, versículo 18, y perdona todos mis pecados. Yo resaltaría este verso porque me trae gran ánimo y aliento. ¿Saben qué significa esto? David está diciendo, he fallado, he sucumbido a la tentación, he sido engañado, no he escogido sabiamente, he seguido mi propio rumbo, mis deseos, mi voluntad. Creí en esta mentira sobre mi destino. Seguí mis sueños que no eran de Dios, sino del enemigo. Y erróneamente los traté como si fueran de Dios, por lo que ahora soy un desastre. He pecado. Pero la buena noticia, lo que David está diciendo es, todo esto es consecuencia de mi desobediencia, pero tú perdonas. Fíjense bien. Sa-lejó. Lejó significa todo, y luego dice hatotai. Todo hatotai. Eso es todos mis pecados en plural. Mira a mis enemigos, verso 19, mira a mis enemigos porque son abundantes o son muchos. ¿Y quiénes son sus enemigos? Esta gran cantidad. Ellos son los que sinat jamás, seinei uni. Lo que significa un odio sin causa. Ellos odian porque les encanta odiar. Odian sin motivo. Odian por nada. Ellos me odian con un odio, y esta palabra para nada es una palabra de violencia. Es el término jamás en hebreo. Así que se trata de un odio jamás. Sin razón, ellos me odian. Verso 20. Él dice, guarda mi alma y líbrame. David siempre, constantemente, está volviéndose. Aún en medio de la desobediencia y el fracaso espiritual en su vida, él recuerda este pacto inquebrantable, uno que está arraigado en la misericordia y en la gracia de Dios. Por lo tanto, es un maravilloso ejemplo para nosotros. Dice el verso 20, cuida mi alma, guarda mi alma, y líbrame. No seré avergonzado, ¿por qué? Porque he tomado refugio en ti. Aún si has fallado, aún si estás en medio de la desobediencia, verás, Satanás nos dirá, no puedes volverte a Dios ahora. Has sido engañoso, has pecado, has ido en contra de las palabras de Dios. Él no quiere oírte. Falso. Otra de sus mentiras. Dios está continuamente, siempre dispuesto, mientras tengas aliento de vida, Dios está dispuesto a escucharte decir, oh Dios, sálvame. He pecado, he fallado, pero me vuelvo a ti. Y lo que Satanás no quiere que hagas, lo que él no quiere, es que te refugies en Dios. Pero David lo hace, y al final dice, no seré avergonzado, porque en ti he confiado. Y esta es una palabra que también se relaciona con la confianza. Verso 21. La palabra ton puede ser integridad, puede ser rectitud. Así que David dice, la integridad y la rectitud me guardarán. Estas son las cosas que nos preservan, que nos dan la seguridad de que Dios se moverá en nuestra vida cuando nos comportamos con integridad y rectitud. Bien, puedes mentirle a otros, pero no puedes mentirle a Dios. Y cuando digo que puedes mentirle a otros, no es que te esté animando a hacerlo o dándote permiso.
Simplemente quiero decir que es posible mentirle a una persona y que esa persona no lo sepa, al menos no en esta era. Pero vendrá un momento en el que toda la verdad, todo será revelado, todo lo oculto será descubierto. Así que, eventualmente, todas tus mentiras serán expuestas. Es algo muy sobrio que considerar, pero nunca podrás mentirle a Dios. Él sabe de inmediato que es una mentira. David está diciendo aquí un consejo muy bueno para nosotros. Él dice, integridad, o la integridad y la rectitud. Estas cosas me liberan porque he esperado, tercera vez que vemos esta palabra, he esperado en ti. David continuamente, al principio de este salmo, a mitad de salmo y ahora al final, David afirma que su esperanza está en el Señor. ¿En dónde está tu esperanza? ¿En qué has puesto tu confianza? ¿En quién estás creyendo? Si no es en el Dios bíblico, el Dios de Israel, y en su Hijo unigénito, el Salvador, el único Salvador, aquel que puede redimirme de todo mal, como dice Génesis 48, si no es en Él, no tienes esperanza. Quizá has esperado en esto o en aquello, pero eso no producirá otra cosa sino vergüenza, una vergüenza eterna. Pero cuando realmente esperas en el Señor, habrá una respuesta. Concluyamos. Último verso, verso 22. Una gran palabra. Es el término para redención, específicamente para el pago por la redención. Él dice, Dios redimió a Israel. Muy importante, Israel. ¿Acaso dice Palestina? No uses ese término. Es una abominación ante Dios. Debes entender qué significa ese término Peleshet, del cual se deriva la palabra Palestina. Si lo supieras, no lo usarías. Significa engaño, traición, significa fracaso. Es exactamente lo opuesto de lo que Israel es. Dios nunca va a redimir la tierra de Palestina. Ahora, los palestinos como individuos pueden experimentar la redención al creer en el Redentor de Israel. Pero el Salmo dice aquí, Dios ha redimido a Israel, lo ha redimido de todas sus angustias. Esto es solo obra del Mesías. La mayoría de los eruditos concuerdan. Cuando miramos este último verso, hay una clara referencia al Redentor divino que es el Mesías. Y el Mesías es capaz, y también está dispuesto a hacer justo eso, de redimirnos de todas nuestras angustias. Y al hacerlo, somos traídos a un pacto eterno, un pacto de reino, por el cual conocemos la actividad de Dios en nuestra vida. Así que quiero cerrar con esto. ¿Esto te interesa? ¿Te interesa la actividad de Dios continuamente, constantemente en tu vida? ¿Es algo que deseas? ¿O solo quieres que Dios sea tu solucionador de problemas? Cuando pasa algo que no te gusta, dices, Dios, encárgate de eso. Dios, resuelve esto. Eso no es fe. Eso no es una relación de pacto. Eso no está basado en ningún tipo de revelación de este libro. Esa simplemente es la misma descripción de la idolatría. Es un hedor, una abominación en las narices de Dios. Dios quiere todo de ti. Todos tus pensamientos, todas tus palabras, todas tus acciones. ¿Dónde comenzamos? Trayéndolo todo, la misma esencia de quienes somos, bajo su autoridad. Y la única manera de hacerlo es entrando en un pacto, ese nuevo pacto por medio de la fe en el Mesías, en su obra en la cruz, y tomando este libro y aplicándolo a nuestra vida. Si haces eso y simplemente sigues los principios que hemos hablado en esta hora juntos, tu vida será transformada.
cambiada eternamente, porque descubrirás que el Salmo 25, si tomas estos principios y los aplicas, traerán una gran recompensa de reino a tu vida. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.